Hola, les damos la bienvenida a una nueva sesión virtual a FTR. El tema de hoy es, Guía para la ventilación mecánica en el recién nacido. Esta sesión será impartida por el terapeuta respiratorio de Costa Rica, Juan Armando Fonseca. Empecemos. Son las guías prácticas para la ventilación mecánica convencional en el recién nacido. Eh, Al paso del tiempo, ¿verdad? La ventilación mecánica ha evolucionado, y como ha evolucionado, hemos tenido que acoplarnos no solamente al juicio clínico y a la experticia de cada uno como terapeutas respiratorios o como médicos tratantes, sino también a lo que se establece con un grupo de expertos clínicos y basados en evidencia prácticamente. Hemos tenido la oportunidad de ir avanzando, no solamente a través del tiempo de un tubo endotraqueal, sino que ya hemos podido hablar también de PRON, hemos podido hablar de ventilación mecánica no invasiva con máscaras, hemos podido usar el CPAP de burbuja, el CPAP con PRONs, hemos innovado últimamente en las cánulas RAM, ¿verdad? Y eso nos permite tener una variabilidad muy amplia de lo que yo quiero hacer con un recién nacido, de un recién nacido término a un recién nacido que también podría tener alguna dificultad respiratoria o que no es término, que es pretérmino, o alguna patología asociada al parto. Pues prácticamente como objetivo general, como terapeuta respiratorio, la idea es que cada uno de nosotros nos podamos empoderar con el médico tratante para poder brindar la mejor atención a ese recién nacido, con la manera más eficaz de poder brindar de la mejor manera precisa la ventilación mecánica. Puede ser asistida o puede ser no invasiva, ¿verdad? No es obligatorio cumplir estrictamente cada uno de lo que hoy vamos a hablar de esta guía, ¿verdad? Esta guía en este año 2023 se actualiza nuevamente. Ella se genera a partir del 2005, ¿verdad? Por la Asociación de Neonatología Europea, y es la que contraemos nosotros para poder trabajar y ventilar actualmente, pues, en neonatos, por lo menos en mi persona y algunos compañeros que manejamos y en el área de neonatología del Hospital San Rafael de Alajuela. No tenemos conflictos de interés. Las personas que han trabajado sobre esta guía, ¿verdad? No tienen apoyo económico, no tienen apoyo logístico en ninguna de las partes, tanto de los operaciones de las ventilaciones mecánicas como de los tubos endotraqueales o alguna de las fases o intermitentes que se pueden utilizar para la ventilación. Entonces, prácticamente esta misma junta es la que hace la declaración, en la de Andalucía en el 2019. Y como le digo, esta nueva guía este año se actualiza y viene desde el 2005 trabajando. Los niveles de evidencia de estas guías son muy prácticas. Tiene un metaanálisis con estudios basados clínicos y prácticamente nos permite navegar por una revisión sistémica de los estudios. También nos permite ver los hurtos de la manera controlada y los hurtos no controlados de los estudios, y nos permite también tener la experticia del juicio clínico no analítico y también de la experiencia de los expertos que ventilan. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos escuelas diferentes. Sin embargo, la ventilación mecánica es universal, pero también tenemos ambientes diferentes, y de acuerdo a esos ambientes es lo que nosotros podemos ofrecer a un recién nacido para la ventilación mecánica. Basado en esto, tenemos recomendaciones, y estas recomendaciones eh, están basadas según los estudios clínicos, con una guía acuerpada, un gran músculo que resalta la evidencia científica, y no entran conflictos de interés como son las casas comerciales de los ventiladores mecánicos o algunas de las interfaces que se utilizan. Tenemos desde la A hasta la D, y la buena práctica que se puede ejercer sobre cada uno de estos es lo más importante, es lo que nos puede llevar
a poder tener una amplia visión de lo que nosotros podemos refrescarnos como terapeutas para poder encontrar una mejor intervención. La elaboración de esta guía de la ventilación mecánica en el recién nacido queda al juicio plenamente y justificada según los motivos siguientes, ¿verdad? Porque, como le digo, no es lo mismo lo que yo puedo ofrecer en un hospital clase A en un hospital clase regional, o cuando tenemos que hacer un traslado de un niño a un hospital regional o un hospital clase A. La práctica de la ventilación mecánica es un procedimiento muy sensible, eso tenemos que siempre reconocerlo, ¿verdad? Y que por consiguiente la idea es mejorar al paciente para poder lograr una extubación temprana y que el paciente salga con el mínimo requerimiento de soporte ventilatorio o de oxigenoterapia. Es también los procedimientos que se suscitan y que se conllevan eh, dentro de cada uno de los profesionales para poder determinar las estrategias más exactas que se le puede ofrecer al niño, ¿verdad? Con términos de eficiencia clínica y según individualizado del paciente, porque nos permite evaluar no como una receta de hacer bollos de pan, sino que es individualizado porque juega un montón de cosas. La madre, el ambiente donde nace, la atención del personal, el equipo médico, el equipo tecnológico y las modalidades que podamos encontrar y las interfaces que podemos encontrar en la ventilación mecánica. Entonces, la incorporación de varias técnicas que son importantes resaltar, como son eh, el óxido nítrico, la alta frecuencia, la ventilación convencional, la ventilación avanzada, las cánulas de alto flujo, las cánulas RAM, ¿verdad? Para poder tratar el fallo ventilatorio severo del paciente, con el fin que se debe de brindar y discernir si yo voy a iniciar tanto en la sala de parto, ¿verdad? O en otros lugares se le conoce también como salas de reanimación del niño o en cuidados intensivos, porque la magnitud de la intervención del experto que está manejando la vía aérea y la ventilación va a depender también de la magnitud de las horas que el paciente se someta a la ventilación mecánica. Y esto nos permite individualizarlo según nuestras características. Damos prioridad, vamos a tener más eficiencia en el manejo ventilatorio y podemos conllevar algunos beneficios clínicos para el paciente, para su propia institución, meramente, para manejo de camas eh, y la gestión que nosotros podamos ofrecer en la recuperación. Recordemos que nosotros podemos dejar desde cegueras a los niños con displasias pulmonares, podemos que el niño siga requiriendo oxígeno, un neurodesarrollo no adecuado y esto pues meramente por la hipoxia que podemos no no ser controlada o que no fue efectiva la ventilación mecánica o la sustitución del oxígeno que el paciente requirió. Para nuestro conocimiento no existe editadas ninguna guías o prácticas clínicas con un protocolo clínico de calidad que pudiera ser susceptible a cada adaptación a nuestras realidades existenciales, ¿verdad? Porque cada niño es totalmente diferente. Y como cada niño también puede nacer, no solamente que es diferente, sino que también se presentan talla, género, edad gestacional, cuidados de la madre, eso nos va a implicar mucho también en la intervención que nosotros vamos a poder presentar, en la intervención que nosotros lleguemos a actuar sobre el neonato. Es muy importante que si nosotros tenemos una alarma, como decimos nosotros popularmente, ahí anda uno de 32, ahí anda uno de 24, ¿verdad? Nosotros poder objetivizar qué es lo que vamos a hacer si ese niño nace en este momento, si ese niño nace en mi turno, si ese niño nace en mi guardia. Entonces es muy importante, algo tan sencillo de llegar a decirle a la madre, ¿verdad? Que lo más importante es
la lactancia y que posteriormente a su nacimiento su bebé se va a encontrar con alguna variable de algún dispositivo ventilatorio para que ella no tenga ese impacto. Y por consiguiente, pues el manejo que más adecuado que ese neonato va a tener por parte del médico tratante, por parte de terapia respiratoria y del personal de enfermería. La manera de adaptar eh, a la mejor evidencia científica disponible, las indicaciones para el inicio de la ventilación mecánica, como las diferentes modalidades que presentan los ventiladores y las siglas, que estos también podrían confundirnos, y las estrategias más específicas para aplicar cada situación clínica en particular. Nosotros debemos de disminuir esas variables, ¿verdad? Yo una de las recomendaciones más importantes para aplicar esta guía es que yo como terapeuta respiratorio no puedo decir yo no conozco este ventilador o voy a poner este ventilador para practicar. No, porque para eso se practica con la ventilación mecánica o con algún otro dispositivo, con pulmones de pruebas o con maniquíes, pero nunca con un ya ser vivo. Entonces es muy importante poder disminuir la incidencia de escapes, ¿verdad? Que yo pueda percibir. Recordemos que cuando tenemos fugas, que ahora los ventiladores nos dicen qué porcentaje de fugas, si tenemos una interfase que no sea el tubo endotraqueal, tengo que ver dónde se está escapando, por qué se está escapando y qué puedo resolver yo como terapeuta respiratorio. Si es una interfase que es un tubo endotraqueal, debemos de recordar que más del 20% de fuga, pues me dice que ese tubo no es el adecuado para ese neonato. Entonces, que yo debería de cambiar ese tubo endotraqueal. Disminuir las incidencias de enfermedades pulmonares crónicas del recién nacido que pesen a aquellos menos de 1500 gramos, que son los que tienen más lesiones pulmonares, y optimizar la duración de la ventilación mecánica, disminuyendo con planes estratégicos las horas de ventilación mecánica por paciente y de cada niño. Permítame un momentito aquí. Antes de continuar, creo que tengo... Ah, no, eso fue el presidente. Listo. Para seguir esta guía, es preciso tener algunas mm, eh, acertijos, diría yo, más que preguntas. ¿Por qué? Porque, como le digo, eso se da según lo que yo puedo ofrecerle a cada niño en su momento del nacimiento o a cada madre que llega a mi unidad, porque lo más adecuado cuando yo no puedo ofrecerle algo al niño es que el traslado sea en útero, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante evidenciarlo antes de comenzar. ¿En qué situaciones clínicas no estaría indicado el inicio de la ventilación mecánica ante un recién nacido? Prematuro con difusión respiratoria y en qué generalmente la podríamos iniciar. Entonces tenemos tres recomendaciones aquí. Se recomienda que no debemos de iniciar una ventilación mecánica en prematuros extremos. Y esos prematuros extremos son aquellos que pesan menos de 400 gramos o que sean menos de 23 semanas. Esto tiene una evidencia grado D. Sin embargo, eso se acopla según el hospital donde usted trabaja y todas las interfaces y todo lo que usted le puede ofrecer a ese recién nacido. Por ejemplo, nosotros actualmente hemos sacado niños que pesan mayor de 400 gramos y menos de 500 gramos con 24 semanas de gestación y son funcionales, ¿verdad? Pero son niños que tienen sangrados, que tienen muchos cuidados y que su estancia es muy larga. Sin embargo, pues se ha podido llegar a este punto. No es el único hospital en Costa Rica, pero yo sé que también en la región latinoamericana también hacen grandes esfuerzos, pero en otros lados, cuando el niño es de menos de 25 semanas o de 26 semanas, se descarta hacer maniobras heroicas. Entonces, particularmente lo que nos dice esta guía es que menos de 400 gramos y de 23 semanas. Iniciar la ventilación mecánica en prematuros mayor de 25 semanas que han tenido compromiso fetal prácticamente como infecciones, hipoxias isquémicas, están evidenciados de que no se deberían de reanimar. En aquellas situaciones donde son menos de 23 semanas o menos de 25 semanas de edad gestacional,
con un pronóstico incierto. Se valora cada ser individualizado, ¿verdad? Vamos a ver su llanto, su vigorosidad, el tono muscular, su color y cómo responden en el transcurso. Como anécdota, nosotros tuvimos una vez un chico que de hecho le pusimos Ángel Rafael, los papás no sabían qué nombre ponerle. Este niño nació de 24 semanas, pero no se decidió no hacerle nada, se envolvió. Cuando su padre llegó de un viaje muy largo de 4 horas y desenvolvieron, el chiquillo estaba ahí con los ojos abiertos, todo vigoroso, y entonces se tuvo que comenzar a hacer todas las maniobras. Hoy por hoy tiene como 9 años, es súper funcional y el chico no le pasó absolutamente nada. Por eso es que es muy importante esta guía porque siempre nos dice que se valora cada caso de manera individualizada. ¿En qué situaciones clínicas no estaría indicado la ventilación mecánica ante un recién nacido de término o próximo a ser término, con difusión respiratoria? En la general vamos a indicar estos cuando el niño prácticamente tiene trisonomía 18 o trisonomía 13, también cuando ha tenido una prolongación de una reanimación de más de 10 minutos, ¿verdad? Y el paciente no ha dado signos vitales. Recordemos que para poder decir signos vitales válidos en estos deben de tener una frecuencia por encima de 60. Niño que todavía después de 10 minutos se reanima y tiene frecuencias por debajo de 60, de ese corazoncito es más un latido del miocardio por medicamento que por otra cosa y no va a salir y va a quedar con muchos daños neurológicos si fuese así el caso. La intubación sistémica en pariatorios, ¿verdad? En cuartos de niños o de niño nace, del recién nacido prematuro, menores de 26 semanas, perdón, de 29 semanas. Es más eficiente si nosotros seleccionamos a este niño, ¿verdad? Y podemos pensar cuándo realmente de recomendar la intubación de una vez. En este niño lo que se evidencia primero es el NEOTIF o darle presión positiva, ¿verdad? Y hay varios dispositivos que nos generan esto. Esta evidencia es grado B. ¿Cuánto es lo más recomendado? Se dice que por lo menos de 20 a 30 minutos. Una buena reanimación con un NEOTIF o con un dispositivo que genera presión positiva en el alveolo y que yo pueda titular la FiO2, eso me va a dar una excelente recuperación para que muy probablemente este niño no requiera una ventilación mecánica invasiva o convencional, sino que requiera otros dispositivos como son las máscaras, como son las cánulas RAM, como son los IPAs de burbujas. Se recomienda reanimar en la sala de parto a todo prematuro menor de 29 semanas de edad gestacional, ¿verdad? Con alguno de estos dispositivos que generen CPAP con presión positiva, como el PIP, que permite ampliar esa presión positiva en la vía aérea e intubar solo aquellos, ¿verdad? Que precisan de los criterios de la intubación gracias a la reanimación universal y que son aceptados y que esto no se haga en el cuarto del paritorio o en el cuarto de reanimación, sino que se traslade a una unidad de cuidados intensivos donde totalmente el ambiente y todo va a ser controlado, ¿verdad? Según las normas 2023 de reanimación neonatal, se recomienda que este niño sea trasladado en las mejores condiciones, en una bolsa térmica, en su incubadora, que se pueda trasladar hasta la unidad y ofrecer ahí pues la intubación y la colocación del tubo endotraqueal. Los prematuros menores de 29 semanas de edad gestacional que hayan recibido por lo menos una dosis prenatal de corticosteroides, en estos niños se recomienda que nosotros, cuando el niño nazca, demos la oportunidad que él ventile por lo menos 5 minutos en espontáneo, ¿verdad? No se recomienda suministrar oxígeno. Recuerden que el oxígeno es más pesado que el nitrógeno, va a lavar por ende el nitrógeno y también le va a permitir que tengamos colapso alveolar.
También la captación del óxido nitroso que se da en las fosas nasales, lo vamos a lavar con el oxígeno y entonces eso nos va a ayudar a generar que el niño tenga también hipertensión pulmonar y que la hipertensión sistémica se nos brinde aceleradamente. Por eso es que lo que se recomienda que 5 minutos después de ese parto habiendo recibido corticosteroides, el niño después se le brinde ya sea una presión positiva con algún dispositivo. Y si el niño persiste con un distrés respiratorio, pues vamos a hacer maniobras más aeróbicas. En recién nacidos prematuros, cuándo vamos a precisar de la ventilación mecánica, cuándo es más eficiente, en qué términos vamos a aplicar alta frecuencia o en cuáles términos no vamos a aplicar la ventilación mecánica de alta frecuencia. Déjenme explicarles o darle la experiencia. Por ejemplo, los canadienses son muy agresivos, ¿verdad? Y ellos frecuentemente en aquellos menores de 29 semanas le ofrecen oscilación. Resultados excelentes, pero estamos hablando de primer mundo. Entonces, yo creo que si nosotros en Latinoamérica o en alguno de nuestros hospitales no menospreciemos todo el área, pero si en alguno de nuestros hospitales no tenemos toda la experticia y para poder ventilar de alta frecuencia, comencemos, como dice el dicho, ni mucho que queme el santo, ni poco que no nos escuche. Entonces, en distrés respiratorio del prematuro que persiste con soporte ventilatorio, con una sobrevida de 2 años de edad, se puede ver involucrado que la alta frecuencia está muy evidenciada y ese se da bajo el estudio canadiense. Se utiliza ventilación mecánica convencional, las estrategias de protección pulmonar son muy importantes en todo prematuro, ¿verdad? Y en este caso vamos a hablar que vamos a utilizar volúmenes tidales, ¿verdad? Ya no vamos a entrar por presión, sino vamos a brindarle volumen garantizado, bajos, que van a ser de 4 cc por kilogramo de peso, y vamos a utilizar frecuencias altas. ¿Cuánto es la frecuencia mínima en este tipo de pacientes? 40. ¿Y cuánto lo máximo? 60. Si ya el paciente requiere más de 60, ya estamos hablando que está utilizando un Hertz. Cambiemos a ventilación mecánica de alta frecuencia, que sería evidencia clase B. En recién nacidos con términos o próximos al término que presentan disfunción respiratoria y precisan iniciar la ventilación mecánica y que vamos a brindar alta eh, frecuencia, ¿verdad? Debemos de tener muy en claro que este soporte es diferente y que tiene algunos pronósticos no equivalentes a que el paciente no requiera soporte vital avanzado. Entonces, es muy evidente que el niño se va a someter a un estrés mayor, de que puede sangrar no solamente a nivel pulmonar, si no están muy bien adecuados los parámetros, sino que también que puede hacer un sangrado a nivel del cráneo, que esto nos va a comprometer su neurodesarrollo y que por consiguiente también va a tener efectos a nivel renal. Entonces es muy importante ver la inestabilidad hemodinámica que le vamos también ofreciendo a este pequeñito. Puede presentarse una mejor alternativa. Yo creo que a veces nosotros debemos de ser un poquito más agresivos. Anteriormente nosotros, yo me acuerdo que hace 20 años poner un PIB de 5 era un escándalo en un neonato, pero hoy en día podemos poner el PIB hasta de 8 y vemos muy buenos resultados antes de utilizar una ventilación de alta frecuencia. Pero en aquellos niños clasificados, debemos de no exponerlos a un alto PIB, sino a una buena distensión pulmonar y poder trabajar con el espacio muerto y poder trabajar con el delta P para poder oscilarlos. En este caso, entonces está muy recomendada la ventilación de alta frecuencia, específicamente en aquellos de cirugías cardíacas y también de hernia diafragmática.
El recién nacido término o próximo al término con dificultad respiratoria severa que ya se encuentra en ventilación mecánica convencional, ¿qué es más eficiente en términos clínicos? Maximizar esta o traspasar al paciente a un régimen equivalente a alta frecuencia. Esto va muy de acuerdo a la radiografía del paciente, de los gases arteriales del paciente y cómo se está comportando la mecánica pulmonar del paciente. Recordemos que los niños, y ahora lo vamos a hablar un poquito, prácticamente no se sedan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se acopla? ¿Cómo está sincronizado ese ventilador? Por eso es que la ventilación neonatal es muy precisa y es muy quisquillosa. No es solamente que yo voy, pongo parámetros y me voy. Yo tengo que quedarme con ese bebé. Tengo que ver una gama de consecuencias prenatales y de la hora del parto para yo poder decidir cómo voy a ventilar a este chico y cómo voy a seguir de esa ventilación mecánica y cómo se me está acoplando a la ventilación mecánica. No existe evidencia para recomendar de manera sistémica la ventilación de alta frecuencia, ni aún el estudio canadiense nos dice esta es la pomada canaria. No, sí tiene buenos resultados, ¿verdad? Pero yo creo que aquí juega un papel muy importante. No es lo mismo que usted le asigne un bebé de ventilación mecánica convencional a un niño que va a pasar de ventilación mecánica convencional a ventilación de alta frecuencia. Porque entonces no podría, para mi concepto como terapeuta respiratorio, ya manejar más pacientes de la unidad. Usted debe enfocarse en ese niño con el fin de disminuir las posibilidades de que este niño use vasopresores, si así lo requiere, y que use sedación, con el fin de que él se acople a la ventilación de alta frecuencia. Sí se puede, sí, sí se logra, pero tiene un requerimiento de mucho tiempo, de mucha mística, de mucha experticia clínica y que no entremos en el desespero de querer de una vez, pum, sedar al niño y paralizarlo y comenzar con vasopresores. ¿Cuáles son los objetivos gasométricos que debemos de alcanzar en ventilación mecánica en un recién nacido prematuro? ¿Y cuáles son los objetivos gasométricos que debemos de alcanzar en un niño término? Los valores de referencias establecidos en la normocagnia en sangre, ¿verdad? Por gases arteriales son de 35 a 50. Normoxemia entre 50 y 60 para el recién nacido pretérmino y entre 50 y 70 en el recién nacido término. Y también en los próximos a término, debemos de establecer que es muy importante que esa presión arterial de oxígeno vaya concorde también al pH, porque aunque al pH el niño se encuentre más acidótico, eso también me va a hacer un caos a nivel del ciclo de Krebs para la oxigenación, donde a veces también vamos a requerir establecer no la normocagnia, sino vamos a permitir también un poco de que el CO2 se nos eleve para poder transfundir mejor a la mitocondria oxígeno. Y es ahí donde debo encontrar un pH equivalente entre 7.25 y 7.45. No existe evidencia suficiente ni a favor ni en contra para recomendaciones rutinarias de hipercapnia permisible en el recién nacido. Solamente cuando es severo, cuando hay hipertensión pulmonar, ¿verdad? O cuando hay sepsis, es cuando nosotros podemos manejar este criterio. Recordemos que el pH en el niño no debería disminuir por debajo de 7.20 cuando tenemos hipercapnia. Y eso es muy importante establecerlo como una estrategia para reducir la mortalidad y la morbilidad respiratoria y los déficits que el paciente va a tener en el neurodesarrollo. Siempre pensemos no solamente en el pulmón, pensemos qué se está generando por esa hipoxemia, qué se está generando por esa hipercapnia a nivel neurológico, a nivel del riñón, a nivel gastrointestinal. ¿Cuánto de nuestros prematuros tienen problemas gastrointestinales? Porque a fin y al cabo la ventilación mecánica les afectó en esta parte y nosotros no lo percibimos o lo dejamos de percibir porque nos enfocamos meramente en ver un 94, un 97 o ver una buena ventilación mecánica, pero a consecuencia de que, ¿cuáles fueron los grados
de despolarizar a ese paciente la ventilación mecánica, en producirle barotrauma y que esto generara también daño a nivel de otros órganos importantes. La ventilación de alta frecuencia, ¿cuál es la frecuencia más eficiente en términos clínicos para el recién nacido prematuro? ¿Y cuál es en niños términos o que están por alcanzar? Realmente no existe, ¿verdad? ¿Cuál es esos hertz que debemos de utilizar realmente? Pero recordemos que cuando yo estoy ventilando a menor hertz, ¿verdad? Voy a lavar más CO2, a mayor hertz voy a acumular más CO2, ¿verdad? Si es por presión o por amplitud. Cuando yo estoy por volumen garantizado, esto se descarta y se trabaja meramente igual como un ventilador convencional. A menor hertz yo estoy acumulando dióxido de carbono y a mayor hertz estoy lavando dióxido de carbono. Por eso es muy importante. Ahora, la lesión pulmonar que yo debo de evitar es lo más importante en esto. No creamos que la ventilación de alta frecuencia, la pulmonada canaria, y que no genera estos problemas a nivel pulmonar. La ventilación de alta frecuencia, ¿cuál es la presión media de la vía aérea que se debe utilizar en el prematuro y también en el niño término o próximo a ser término? Bueno, es muy importante que las recomendaciones basadas en los estudios clínicos de esta presión media, la que se debe utilizar es de 2 o hasta 3 centímetros de agua por encima de la que se encontraba en la ventilación mecánica convencional, ¿verdad? Entonces, esa es la óptima, pero esta me va a permitir ver cuántos espacios intercostales yo voy a alcanzar. Entonces, yo eh, nunca debería comenzar con el tope máximo, sino con el piso. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene una presión media de 13, uno más, y tomo la primera radiografía una hora después para ver cuántos espacios intercostales hemos ganado y con eso me puedo quedar o puedo seguir avanzando. Pero es muy importante saber que eso me permite también generar problemas a nivel de la mecánica pulmonar y que esos son los indicadores más importantes donde vamos a comprimir el ventrículo derecho y vamos a disminuir el retorno venoso, tanto de las carótidas como de la aorta. El recién nacido prematuro que está siendo ventilado convencionalmente, ¿cuál es la presión media por encima de la cual sería establecer un aumento significativo de las complicaciones clínicamente demostrado, ¿verdad? En el recién nacido término también. Prácticamente debemos de no sobrepasar 3 centímetros por encima de lo que ya el ventilador me ha dado y es lo que he venido conversando con ustedes en este ratito. Pero meramente yo creo que la evidencia más exacta en cada bebé es de acuerdo al escape que tenga ese tubo, ¿verdad? La fuga de aire, y pensemos que no solamente por tubo endotraqueal, porque ese niño podría tener un neumotórax, pero también pensemos que si nosotros no estamos dando la compensación completa y equivalente, podríamos ampliar el grado de compromiso. Y vemos que el grado de evidencia de estos estudios controlados es de D, ¿verdad? No es una A ni una B, es bastante lejitos y por ende, pues entonces comprometemos. Este objetivo es muy fiable. Las guías eh, nos permiten hacer una transición de la ventilación mecánica y que esto nos ayude prácticamente a visualizar al niño individualizado para poder ver su dificultad respiratoria y poder trabajarla si es moderada o severa y la intervención más adecuada que le podamos ofrecer. Durante la ventilación mecánica convencional en el recién nacido prematuro existen diferencias clínicamente relevantes entre la sedación rutinaria, la no sedación y la sedación a los demás. Así como en el adulto había una gran esfera donde se paralizaba y después una esfera donde se sedaba y una muy pequeña donde había analgesia y se le dio prácticamente después del 2004 un rumbo diferente donde esto cambió, en el neonato también ha cambiado. Vemos que lo más adecuado es el terapeuta respiratorio o el médico
no es el que pone un tubo endotraqueal o pone un ventilador. Aparte de que conozca toda la clínica del paciente, debe conocer toda la ventilación mecánica, todas las modalidades que trae, todas las dificultades que se podrían presentar dentro de la unidad del neonato, pero también cómo yo podría acoplar a ese niño pretérmino o término. No es recomendable la sedación sistémica con midazolam, ¿verdad? En los recién nacidos, sobre todo porque ellos no tienen tanto músculo, sino que tienen más grasa, que ese medicamento se metaboliza a nivel hepático, que va a ser más lento, ¿verdad? Y que si nosotros les estamos generando hipoxia a nivel renal o por las presiones, estamos disminuyendo el retorno venoso del riñón, se va a ver comprometido, no se va a lavar tan adecuadamente y ese niño va a perdurar un poco más tiempo en la ventilación mecánica y el diafragma se va a atrofiar como los otros músculos y el niño le va a costar también salir de la ventilación mecánica. Debemos de hacer protocolos por unidades para poder estandarizar el uso de estos medicamentos. No existe evidencia en el apoyo sistemático de opioides, ¿verdad? Para el recién nacido prematuro sometidos a la ventilación mecánica. Aunque no existe evidencia directamente en el recién nacido a término sometido a ventilación mecánica o en el prematuro, término en la alta frecuencia, sí muchas veces, si ya no lo hemos podido acoplar en la primera hora de ventilación mecánica, en esos 60 minutos de oro, nosotros debemos de comenzar con una pseudoanalgesia ligera para poder trabajar la ventilación mecánica. ¿Cuál es lo que más se recomiendan? Opioides, ¿verdad? Y por consiguiente el midazolam. Pero, ¿qué se usa más? ¿El opioide o el midazolam? En este caso se recomienda que sea los opioides. Se acepta la administración de manera puntual a drogas, ¿verdad? Como las benzodiazepinas, con fines de sedación al paciente sometidos a la ventilación mecánica y que se haga más que todo por bolos, no por difusión continua. ¿Con qué fin? Bueno, primero que el niño no se nos exude. Segundo, que se pueda acoplar lo mejor posible a la ventilación mecánica. Y tercero, que tenga el menos daño hemodinámico que pueda presentar esta criatura. Entonces, es muy importante rescatarlo esto. Durante la ventilación mecánica convencional en el recién nacido prematuro, existen diferencias clínicas relevantes entre el uso rutinario de bloqueos neuromusculares y el uso de otras demandas farmacológicas. También en el término y en el pretérmino. La verdad que como terapeuta respiratorio no me gusta que lo usen. Yo prefiero que el niño pueda estar más con analgesia y sedado que utilizar un bloqueador, un beta bloqueador, con el fin de que esté totalmente paralizado. En casos muy extremos, ha sucedido prácticamente cuando tenemos sangrados alveolares masivos y que hay que transfundir, pues en estos casos, pues sí, pero les puedo contar que como profesional, con mi mano izquierda, que soy zurdo, me pueden sobrar dedos de las veces que hemos utilizado tanto por indicación médica o como sugerencia terapéutica que el paciente se paralice. ¿Qué es más eficiente en términos clínicos para el recién nacido prematuro en ventilación controlada por presión o por volumen? Es una discusión bastante acertada hoy por hoy, ¿verdad? Prácticamente puedo decirle a cada uno de ustedes en esta noche que la ventilación por presión es disociada, porque eso viene a muchas cosas. Recordemos que los niños pueden hacer enterocolitis, pueden hacer inflamación porque se les está pasando mucho contenido alimenticio, en las primeras ingestas de la leche, pueden hacer reacciones. Entonces, esa distensión que es flutante cada 3 horas, pues hace que estemos manipulando, perillando las presiones para poder alcanzar los mejores volúmenes y tener los mejores gases arteriales. Hoy por hoy tenemos volúmenes garantizados, indiferentemente, para mí como terapeuta respiratorio, que no lo manejo hace mucho, sino que lo manejo hace como unos 5 años,
Creo que más conveniente es que si usted puede establecer al niño por volumen garantizado desde un inicio, es más acertado esta modalidad para que el niño pueda trabajarlo y no ocasionar barotrauma. Ese es mi concepto. Sin embargo, en distrés respiratorio, en el recién nacido prematuro, la modalidad de volumen predefinido, ¿verdad? Garantizado, es más segura y es más eficiente que el depresión, y eso es una evidencia grado A. No existe diferencia en estudios clínicos, sin embargo, sí en la proyección de vida y la mortalidad que estos niños tengan, pero también sí se ha dado a ver que por ultrasonido de cráneo los niños hacen menos sangrados a nivel craneal, ¿verdad? Encefálicos, cuando se están ventilando por volumen garantizado que por presión. ¿Cuándo es necesario? Oh, perdón. ¿Cuándo es necesario un soporte respiratorio mecánico en el recién nacido y qué es más eficiente en términos clínicos, la ventilación sincronizada o la ventilación no sincronizada? Bueno, prácticamente nosotros, si nosotros lo vemos en fisiología general, ni el neonato ni el adulto tiene un volumen garantizado constante, ¿verdad? Nosotros hacemos una deflexión negativa del diafragma por centímetros de agua, no es por flujo, ¿verdad? Esa es la primera variante, nuestro diafragma trabaja por centímetros de agua y nosotros se abre la glotis y por una diferencia de presiones, pues entra un volumen. Y esto va a variar en la posición en la que estamos, va a variar también según los puntos eh, de reactivos que nos han dicho cuánto oxígeno y cuánto CO2 tenemos en nuestro cuerpo y va a ser una variable. Y también cuánto volumen hayamos exhalado. Entonces vienen los tiempos inspiratorios y exhalatorios. Ahora, en el síndrome de distrés respiratorio, en el prematuro, las estrategias de frecuencias respiratorias altas a conseguir una sincronía es lo más evidente que nosotros podamos tener. Y estas deben de ser no menores a 60, de 60 por minuto, como lo estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Cuando ya hablamos más de 60 por minuto, ya estamos hablando que estamos alcanzando un hertz. Entonces yo debo de verificar qué es lo que está pasando, cómo está esa presión, cómo están esos gases, cómo están esos espacios intercostales, cuánta fuga tiene ese paciente, por dónde se está escapando. Y en eso yo voy a decir, ok, si está con tubo, ¿ok? Prácticamente, pues entonces debo de mejorar y debo de pasar a otra alternativa. Entre las estrategias sincronizadas, ¿verdad? Es muy importante saber que están las de volumen y están las de presión y que en cuanto al niño se acople y uno lo pueda ver, pues puede alcanzarse. Recordemos, si ustedes tal vez van a decir, eso es un charlatán, hay estudios donde dice que el SMV no se usa, sí, pero eso están evidenciados en adultos. En neonatos no ha dejado de utilizarse. Sin embargo, vuelvo a decir, aquí entra la experticia del experto que está al frente del ventilador, la dedicación que va a tener ese terapeuta en ese paciente, cuánto va a estar ahí, cuánto tiempo tiene y qué otras estrategias puede manipular y cómo va a monitorear ese bebé. Entonces es muy importante saber cómo voy a planear una deshabituación, ¿verdad? Y cómo voy a lograr. Por ejemplo, yo he visto muchos compañeros y hasta médicos, más médicos que terapeutas, que llegan y dicen, bájale el flujo, por ejemplo, una cánula de alto flujo. Y uno dice, bueno, pero primero tengo que bajar oxígeno. No, no, pero bájale flujo. Y ese es un dime que te diré, pero cuando yo conozco y yo puedo delirar con el profesional que está a cargo y puedo discutir para poder llevar las mejores intervenciones terapéuticas, yo soy el que puedo ganar. Entonces, yo creo que con mucho amor, con mucho respeto, en conjunto por el pro del paciente, las unidades de cuidados intensivos neonatales pueden trabajarse
en conjunto del terapeuta respiratorio, enfermería y el médico, ¿verdad? Para no tener disociaciones y sino trabajar todos en conjunto. No existe evidencia en los estudios clínicos controlados ni a favor ni en contra de si el recién nacido pretérmino o no término se estratifica a sincronizados o no sincronizados, si bien lo que más he explorado es la conclusión alcanzar que lo que el neonato necesite en acoplación para yo poder deshabituarlo, ¿verdad? Y que el niño rápidamente salga de la ventilación mecánica a un dispositivo, ojalá, no invasivo, y que si es alto flujo o si es una cánula RAM o es un CIPA de burbuja, que sea con las menores presiones y la menor fracción inhalada de oxígeno. En el recién nacido prematuro, ¿qué se encuentra en ventilación mecánica? ¿Qué se va a proceder a retirar por mejoría? ¿Qué es más eficiente en términos clínicos la extubación, pasar a un soporte transitorio de CPAP nasal o a un procedimiento indirectamente con ella o oxigenoterapia libre? Esto calza para los dos términos, pretérminos o términos. En recién nacidos prematuros, el uso del CPAP nasal es efectivo en la prevención del fallo ventilatorio, ¿verdad? En tanto preintubación como postextubación, aunque no se evita la reintubación ni la necesidad de oxígeno, por lo menos en los primeros 28 días de vida. Esto yo creo, ¿verdad? Que va mucho más que este fallo ventilatorio que nuevamente llega a suceder en estos prematuros, porque suele suceder más en prematuros que en niños términos, es por sepsis. Entonces es muy importante que todos los que estamos en una unidad neonatal de cuidados intensivos seamos estrictos con la técnica séptica. Entonces, desde no usar celulares, no usar uñas pintadas, no usar joyas, que el técnico que de rayos X que se lave las manos, que si la supervisora de enfermería entró nada más a ver cómo está cómo está el personal, igual se lave las manos, que use sus batas, que los papitos se sepan lavar bien las manos, que enfermería le explique muy bien cómo se deben de lavar sus manos. Eso es vital en este tipo de paciente. La mayoría de los prematuros que se benefician de un CPAP nasal tras extubación son menores de aquellos que, como digo yo, casi no tienen carne. Los que son como un taco de queso. Son los que pesan menos de 1500 gramos o por los que están por debajo de las 29 semanas, ¿verdad? Y las variables de presión en centímetros de agua van de los 5 hasta los 7 centímetros de agua. No existe evidencia en los estudios clínicos que permitan apoyar o rechazar el uso del CPAP post-extubación, ¿verdad? Pero como le digo, sí se ve que el niño por lo menos tiene mayor ganancia de peso en lo que yo he observado, porque tiene menor trabajo respiratorio y requiere menos esfuerzo en aquellos niños que pesan menos de 1500. Entonces, menos de 1500 o entre 1500 y 2000, si nosotros tenemos que alternar algún dispositivo como cánulas de alto flujo, las RAM o un CPAP de burbuja, el niño se va a ver beneficiado. Y recuerde que si este niño crece más rápido, se desgasta menos, nosotros vamos a poder tener una prevista más amplia de que el paciente no colapse a nivel pulmonar otra vez. Existen diferencias alternativas clínicas que nos... ¿Me escuchan? Se te escucha fuerte y claro. Sí, se escucha. Sí, Perdón. Armando, perdimos tu audio. Ok, aquí estoy. Existen diferentes clínicas para referentes al recién nacido, entre lo que es la extubación, la ventilación convencional directa y la de alta frecuencia. Se practica con un paso a la vez, en pasos intermedios de la ventilación convencional a la ventilación de alta frecuencia, ¿verdad? Y esto prácticamente es claro entender que no es
una receta. Y como les digo, porque las variables no es como todos los demás otros pacientes, que solamente es talla, género y edad, sino que aquí vienen los controles prenatales, el ambiente donde nació el niño, cómo nació el niño, cómo el sufrimiento que tuvo durante su labor de parto o de cesárea, y cuál es la atención mejor que se le pudo presentar al niño. En los recién nacidos pretérminos es posible y segura la extubación directamente cuando nosotros estamos de alta frecuencia y extubar el tubo, extubar al paciente, quitar el tubo de una vez. Sí se puede hacer y tiene evidencia clase B, sí, pero yo siento que a veces es muy arriesgado. Yo prefiero titularlo, ¿verdad? Bajarlo a convencional y ver cómo se sincroniza, realmente que no me esté haciendo apneas, que el chico se la esté jugando como nosotros decimos, que esté peleando, ojalá, y yo digo, bueno, ok, vamos a quitar ese tubo y puedo poner un CPAP. Y yo siempre digo, extubar a un niño en ventilación de alta frecuencia o en ventilación convencional y no llora, péguesele, ese niño te va a claudicar. Pero si usted extuba a un niño, retira, indiferentemente en qué modalidad lo tenga, y te llora, ese niño va a salir de eso como si nada. Los efectos beneficiosos de conseguir que los prematuros pasen a un CPAP nasal post-extubación en ventilación mecánica están comprobados, ¿verdad? Y estos sí están evidenciados en el estudio canadiense, que es el más popular, aunque no existe evidencia que apoyen una estrategia en particular para poder decir qué es más eficiente, cuál dispositivo es más conveniente, ¿verdad? Aquí entra la experticia del experto que está interviniendo. He pasado momentos donde el médico me dice, no, póngale una canulita, una cánula de alto flujo, y uno ve que tiene tiraje, que tiene alateo, y usted le puede aplicar la cánula alto y uno dice, bueno, vamos a ver cómo le va, pero ¿para qué? Si usted como experto clínico sabe que esos dos son indicaciones de que el paciente se te va a cansar, ¿por qué no dialogar con el médico y decirle, mira, lo veo con aleteo, lo veo con tiraje, con mucho abdomen retraído, está bien si le pongo un CPAP de una vez? Y entonces discutimos, ¿verdad? O te va a decir, bueno, no, pongámosle y tomemos una placa a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que no hicimos bien, porque hay que reconocer que esto es en conjunto. Estas son las guías de soporte respiratorio. Prácticamente es todo lo que hemos hablado. Vienen guías de menores de 34 semanas de edad gestacional. Debe evaluarse, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, la saturación, el color, el esfuerzo respiratorio. Recordemos que el color es independientemente después de 5 a 10 minutos de que el niño haya nacido. No se inicia la ventilación mecánica en anacefalias, en cromosomas 13 o 18, en RCP prolongados que no existen en un ritmo adecuado o que ha estado en asistolia. Y eso es muy importante. En menores de 29 semanas y en mayores de 29 semanas, ¿verdad? Se dice que no debemos de iniciar la ventilación mecánica prácticamente como un resumen, 23 o menores de 400 gramos. Pero esto es lo que nos dice la guía europea y que este año va a ser nuevamente actualizada. Podría ser que ustedes como hospital digan, nosotros no podemos tener niños de 26 semanas, ¿verdad? En mi hospital hemos tenido niños de 24 semanas y han salido. Es todo un proceso heroico, tanto del personal médico, personal de terapia, enfermería, hasta de los padres, pero sí se logra. Se debe de iniciar siempre la ventilación con mascarilla en aquellos pacientes con mayores de 29 semanas, entre 20 y 25 centímetros de agua para poder tener una distensión pulmonar adecuada y con un PIS soportable de 5 centímetros de agua que mantengan las saturaciones por encima de 88 y 92%. Esto es una idea que hay que venderle mucho a enfermería porque ellos quieren ver que los niños estén súper saturados de oxígeno y que no es adecuado por lo que ya hemos hablado
del peso molecular que tiene el oxígeno, que lava el nitrógeno y que también pues los dispositivos en la nariz que no son invasivos pues ayudan a que no se produzca el nitrógeno y que esto pues ayuda a que el paciente también tenga hipertensión pulmonar. Muchos de estos niños van a requerir la intubación o pasar el factor surfactante y deben de ser trasladados y monitoreados a una unidad de cuidados intensivos, igual que los menores de 29 semanas. Este esquema se los dejo ahí. En realidad es un resumen prácticamente de lo que hemos conversado y el soporte respiratorio en el recién nacido término y próximo a ser término. Siempre vamos a evaluar lo más adecuado. Yo se lo digo a los neonatólogos, si yo puedo reanimar a ese niño con una presión de soporte, con un CPAP, con un NeoTIF, ¿verdad? Y le puedo brindar entre 20 y 30 minutos, el éxito es increíble. O sea, es que prácticamente ni van a requerir factor surfactante, no van a requerir ni siquiera el CPAP, pero yo sé que a veces nos agobia el cansancio, nos agobia que está por nacer otro niño, que no tengo los ventiladores preparados para una emergencia, pero ok, pedamos ayuda, seamos humildes, que alguien me venga a ayudar a armar lo otro, lo que se requiere en la unidad y yo brindarle, porque es más fácil que el niño solamente le brindamos 20, 30 minutos de presión positiva que dejarlo 24 hasta 72 horas en ventilación mecánica y que traen otras consecuencias negativas, ¿verdad? Es muy importante siempre pues evaluar la presión máxima inspiratoria, la presión media de estos niños, ¿verdad? Manejar lo que es la sincronización y manejar sobre todo la fracción inhalada de oxígeno. Debemos de cuidar que ese prematuro o ese niño término mantenga saturaciones no menores de 88, pero tampoco mayores de 94. Cuando son prematuros extremos, no mayores de 92. Modificaciones de los parámetros de oxigenación, ¿verdad? Es muy importante fijarnos siempre la presión inspiratoria en el PIP, ese PIP óptimo que no es el que nosotros antes manejábamos con aquel miedo. Como anécdota, me acuerdo una vez que me decía la doctora, pero es que yo quiero un PIP de 4 y la máquina solo me da un PIP de 3. Y yo decía, doctora, pero tiene fuga, o sea, nunca vamos a alcanzar el 4 por la fuga. Pero en su cabeza ella radicaba que tenía que tener un 4 y era un manómetro, era un ventilador viejito. Y yo le decía, no, doctora, no lo vamos a lograr. Y ella se molestó bastante conmigo y cámbiale el tubo, no hay escape y veremos que vamos a tener el PIP del que usted quiere, ¿verdad? Pero eso es muy importante saberlo y manejarlo, que los escapes son muy importantes. Es muy importante saber el volumen que yo le voy a ofrecer a ese niño, que va a ser de 4, ventilación convencional de 4 hasta 6 cc por kilogramo de peso, y que en convencional vamos a utilizar 2 cc por kilogramo de peso. Muy importante saber qué frecuencia le voy a brindar a ese niño, si es pretérmino, si es término, si es pretérmino extremo, ¿verdad? Y cuáles son las frecuencias más adecuadas y cuándo yo debo de pasar de una ventilación convencional a una ventilación de alta frecuencia. En las drogas, lo más importante, recordemos que yo creo que aquí entra que el buen terapeuta respiratorio no es el que quiere sedar al chiquito. Es más, ni para entubarlo. Nosotros prácticamente no entubamos a un bebé con pseudoanalgesia, sino que de una vez nace o de una vez se complica, nosotros vamos a colocar un tubo endotraqueal con una laringoscopía y el niño pues es muy fácil manejarlo para poder hacer esta intubación. Pero si se da el caso de que el niño se complica, ¿verdad? Recordemos que tratemos de sincronizar lo mejor posible. Vemos los tiempos, veamos
El tiempo inspiratorio es muy importante para esa sincronización. Veamos la fuga que tiene el tubo endotraqueal o la interfase, y no está en ventilación mecánica convencional, sino con no invasiva. Veamos también la rampa con la que se está acelerando el flujo. Veamos la frecuencia respiratoria, el PIP. O sea, jugamos con un montón de cosas antes de pensar que hay que utilizar un beta bloqueador o una pseudoanalgesia prolongada en este niño por las secuelas que tienen, principalmente por la manera en que metabolizan y segundo porque los niños tienen más grasa que músculo. La modificación de parámetros en alta frecuencia, ¿verdad? Nosotros debemos de optimizar la FiO2, como también en la ventilación convencional, que sea por debajo del 60%. La insuflación pulmonar, ¿verdad? El reclutamiento alveolar y la FiO2 son importantes en esto. Recordemos que nosotros debemos de, a la hora de haber iniciado la ventilación mecánica, tomar una radiografía de tórax y ver esa insuflación, ver cuántos espacios intercostales, y eso lo voy a jugar con la presión media de la vía aérea, que pueden ser de 2 a 3 centímetros por encima de la presión media que teníamos en ventilación convencional. Si existen fugas es cuando utilizamos 3 y cuando no existe fuga del tubo endotraqueal es cuando utilizamos 2. No no se conoce niveles críticos de la presión media de la vía aérea, ¿verdad? Porque eso va a variar según el peso del niño, según el tubo del niño y los datos clínicos que se estuvieron dando anteriormente. El aplanamiento del diafragma es muy importante. Nosotros debemos de contar entre 8 y 9.5 espacios intercostales. Conseguir un reclutamiento es muy importante, incrementando siempre la presión de 1 a 2 centímetros. Igual cuando voy a escalonar para la deshabituación, debo hacerlo de 1 a 2 siempre. No debo de perillar. Los neonatólogos, los pediatras tienden mucho a hacerlo muy brusco, hasta de 5 centímetros de agua. Eso no es adecuado, no está evidenciado. Tiene evidencia de que debe ser de 1 a 2 centímetros de agua, tanto para arriba como para abajo. Y priorizar las bajas de presión si existen fugas aéreas. Es muy importante que el tubo sea el adecuado. Nunca oscilen a un niño cuando no tienen un tubo realmente adecuado, porque entonces vamos a utilizar tanto presiones inadecuadas como también vamos a utilizar fracciones de oxígeno, delta P y amplitud. Depende del ventilador, la marca del ventilador, pues nos va a variar algunos parámetros, pero es muy importante eso. En cuanto a lo que es oxigenación, cuando es ventilación, el objetivo debe ser conseguir una correcta ventilación, ¿verdad? Que me proporcione un CO2 adecuado. Cuando es un distrés respiratorio severo, podemos tener hipercapnia permisible, siempre y cuando el pH no baje por debajo de 7.2, donde la amplitud y las vibraciones deben de ser infrapélvicas, o sea, no debe de oscilar por debajo de la pelvis, sino debe ser para arriba, que el volumen tidal debe de ser el más adecuado, que deben de ser 12 sec por kilogramo de peso, y que vamos a colocar los hertz para poder lograr la ventilación. Recordemos que cuando hablamos en alta frecuencia por presión, vamos a decir que a menor hertz, mayor lavado de dióxido de carbono, y a mayor hertz, mayor acúmulo de dióxido de carbono. Pero cuando yo coloco a este chico en ventilación de alta frecuencia y lo pongo con volumen garantizado, que es 12 C por kilogramo de peso, a mayor hertz, lavo dióxido de carbono, a menor hertz, acumulo dióxido de carbono. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Es muy importante que la amplitud sea correcta. Esta amplitud debe alcanzarse el volumen tidal al cuadrado por los hertz, con el fin de hacerlas más precisas. Hay máquinas que ya te lo han estandarizados y en prematuros casi siempre vamos a utilizar en neonatos entre 15 y 10 Hz. En prematuros extremos podemos utilizar hasta 8 Hz. Ya menos de 8 Hz ya no es adecuado tener ventilación de alta frecuencia. Prácticamente ya esto lo conversamos.
Esos son los gases que deberíamos de esperar, ¿verdad? Normocapnia, hipercapnia, normoxemia. Fijar los parámetros tanto del ventilador como también los parámetros de alarmas del monitor cardíaco. Esa fue nuestra sesión con el tema, Guía para la ventilación mecánica en el recién nacido, impartida por Juan Armando Fonseca. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta pronto.